Hoy vamos a ver un tema muy importante, indispensable para la vida del creyente: cómo crecer espiritualmente. Algo que a veces nos debe de tener en una reflexión y pensar de que es algo necesario. Para eso yo le voy a invitar que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro y busca allí el capítulo 2, y vamos a estar leyendo 3 versículos. Manténgalo allí en esa porción porque la vamos a estar revisando a través de la exposición de esta noche. Invitamos a todos los que están en casita y los que están a la distancia y se han conectado a través de la red social, manténgase allí. Esto yo sé que es algo muy importante que debe conocerlo. Si tú eres un hijo de Dios, conocer esta exhortación que nos hace la palabra de Dios acerca de cómo podemos crecer espiritualmente. Los que están acá están allí en el pasaje que vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 3. Si alguien está ahí a su lado, no tiene una Biblia, compártala ahí, hermanos, para que pueda ver lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí todos? Muy bien, vamos a darle lectura a la palabra del Señor, y dice así en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, te damos gracias hoy en esta noche, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra libremente, Señor, poderla leer y saber que en ella está la verdad que necesitamos conocer para poder crecer espiritualmente. Pero necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo que nos ayude a poderla, Señor, inteligir, poderla reflexionar y llevarla a la práctica en nuestro diario vivir, para que nosotros podamos ver los resultados que la palabra tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, pidiendo que sea tu Espíritu, Señor, cautivando las mentes y los corazones, y podamos tener provecho de este tiempo que vamos a reflexionar en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Cómo crecer espiritualmente? Mire, es algo tan importante que nosotros debemos tomarlo en cuenta. Y a veces se nos pasa por alto como hijos de Dios, como cristianos, el saber que el crecimiento espiritual no viene de forma natural, hermanos, como el cuerpo físico. No es algo que se da automáticamente ni por tiempo, porque a veces hay una conformidad en el pueblo de Dios, el pensar de que después que nació en el Espíritu o renació de la palabra, por el tiempo va a venir un crecimiento, pero eso no es así. El creyente, para que ocurra un crecimiento, se requiere un compromiso intencional. Es decir, que cada uno debe decidir o necesita desear crecer. Si no, no va a suceder. Por eso para cada uno de nosotros es tan indispensable entender esto. Por eso el apóstol Pablo en su primera carta, él presenta esta exhortación de cómo nosotros podemos obtener el crecimiento espiritual, y da las razones por cual él da esta exhortación. Y claro, también tenemos que nosotros vencer algunos obstáculos que se presentan a ese crecimiento espiritual,
el cual está basado en el conocimiento de la palabra del Señor. Hoy vamos a ver la exhortación que hace, por qué Él hace esta exhortación y los obstáculos que tiene que vencer o tenemos que vencer cada uno de nosotros para poder crecer espiritualmente. Primeramente vamos a ver la exhortación. Y esta la encontramos ahí en el verso 2. Están ahí en el pasaje que tenemos ahí de Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 2. Dice esto: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es interesante a poner atención que en esta exhortación nosotros podemos encontrar dos cosas muy importantes. Y es que cuando Él dice desead, es como una orden, no es una opción que nosotros tengamos, sino una orden para poder crecer. Alimentarse de la leche espiritual. Todos entendemos, ¿verdad? La leche espiritual se está refiriendo a la palabra. Partiendo de ahí, entonces Él dice desead como niño recién nacido la leche espiritual. Entonces es una orden, no una opción, porque el deseo, hermano, no va a estar innato en nosotros. El poder buscar ese alimento para nuestra vida espiritual. Pero lo que conocemos por el Evangelio que hemos nosotros recibido y la gracia que Dios ha impartido en nosotros, nos da todos los recursos que nosotros necesitamos para poder desear esa leche espiritual, si es que nosotros queremos. O sea, estamos capacitados para poder querer alimentarnos. Pero vuelvo y repito, es algo que nosotros debemos desear. Segunda cosa que podemos ver en esta exhortación es la necesidad vital que hay para el cristiano en el crecer. Si no hay un crecimiento, no va a poder vivir la vida a la cual hemos sido llamados, el estilo de vida. Porque sin crecimiento no vamos a poder relacionarnos o hacer las cosas que la palabra del Señor nos demanda. Como hijos de Dios necesitamos crecer espiritualmente. Entonces, por eso esta exhortación, y a veces, hermano, debemos también entender que no se está refiriendo solamente a los recién convertido, como a veces se usa esta porción para poderla aplicar y pensar que solo la necesitan aquellos que recién se han convertido. Por si acaso, hermanos, si ya tiene tiempo de haber conocido, también es para todos, para que no vaya a decir, pues yo ya tengo tanto tiempo, no le voy a poner atención. No, el crecimiento es para todo. Es decir, la porción aquí no está hablando solamente para los recién nacidos, sino que está usando una comparación, y el punto principal aquí es que deseemos. Ese es el énfasis, esa es la exhortación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y aquí es donde nosotros debemos entender ¿por qué hace esta comparación? Dice como niños recién nacidos. Es muy interesante, hermano. Aquellos que pues hemos criado a nuestros niños, entendemos un poquito lo que el niño hace para tomar o cuando él desea esa leche para alimentarse físicamente. Y Dios, hermano, ha puesto un dispositivo o una alarma en los niños para que le puedan atender cuando él desea esa leche.
Y al niño no le puedes venir a decir que lo vas a envolver con una colchita con dibujitos atractivos o calentita y todo. Cuando el niño tiene deseo de la leche espiritual, esa alarma va a seguir sonando. Y para él no hay tiempo, para él no hay reloj que usted dice, ay, a las 3 de la mañana. Y cuando Dios tuvo el deseo de la leche, él va a sonar la alarma. Y ahí están los papás, atendelo vos, atendelo tú. Pero él quiere la leche. Aquella que está diseñada para traerle los nutrientes para que le den el crecimiento. Yo sé que ahora en tiempo hay sustituto, pero no le va a dar el mismo nutriente que tiene la leche materna. En aquellos tiempos no existía tanta medicina avanzada, tanta fórmula, tanto todo que viene a suplir, pero nunca van a poder suplir aquello que es natural, lo que Dios ha diseñado. Y el apóstol entendía esto y por eso decía, desead como niño recién nacido la leche espiritual. Lo que está comparando aquí es el deseo, que debe haber ese deseo. Así como el niño, hermano, tú no le puedes engañar, tal vez a alguno de nosotros para que se calle, para que apague la alarma, le ponemos algunos le dicen chupón, otros como le dice el pepe. La cosa que es nomás para... No el biberón, sino el pacifier, ya ni en el español me sale. Engaña bobo, dicen. Pero cuando el niño necesita, hermano, alimentarse, ¿qué hace? Lo tira. Porque no es eso lo que él está necesitando. Él necesita alimentarse. Yo me recuerdo, y no voy a decir quién de mis hijos, pero para no afectarlo, pero a veces mi esposa llegaba cansada, agitada del trabajo y no era conveniente o se afectaba el estómago al darle cuando ella venía agitada. El niño no entendía de eso, hermano. El niño lo que quería era su leche, alimentarse. Y ahí andaba hasta que mami se sentaba y tratábamos de entretener al niño. Ya verá. Porque lo que necesitaba era la leche materna, el alimento. No había cosa que tú le ponías la película que más le gustaba, no era eso. Le enseñaba el muñequito que le atraía, no era eso. Lo que necesitaba era alimentarse. Y esta es la comparación, y eso es lo que entendía, y por eso es que dice el apóstol, desead como recién nacido la leche espiritual no adulterada. Para nosotros, hermanos, esta es la exhortación, que debe haber un deseo, es decir, que no haya nada que supla aquello que necesitamos para poder crecer espiritualmente, como ahora quizás nosotros nos hemos tomado el atrevimiento de poder usar otras cosas, entretenimiento, pero hemos olvidado la palabra de Dios, la cual nos va a edificar, nos va a dar el crecimiento espiritual. Y a veces eso nos ha llevado a querer usar otras cosas. Hay muchas personas que se están entreteniendo ahora con libros de motivación y se han olvidado de la palabra revelada en las escrituras que le va a ayudar para crecer. Y por eso es que el apóstol insiste en esto, dice desead, y esto es, que pueda haber un deseo. Cuando habla de eso es algo que no puede haber algo más importante que lo que tú necesitas. Piense por un momento, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios para su vida espiritual? ¿Hay un deseo o podemos pasar días sin ese alimento espiritual? Mire, interesante que el niño cada cierto tiempo del día, no es que un día y hay hasta el siguiente, no, cada cierta hora, hermano. Más con el recién nacido, porque el recién nacido no tiene otra opción. Es la leche
materna es la leche de la madre. Y él va a estar allí con la alarma. Y hay algunos que tienen amplificadores, hermano. Que no le queda otra opción a mamá que atender. Y a veces uno piensa que tiene un dolor tremendo, pero lo que necesita es alimentarse. Y eso es lo que debe estar en el cristiano. Tener ese deseo. Y yo no quiero meterme en problema aquí, pero ya iba a hacer la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tuvo ese deseo por buscar la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios? Pero eso es lo que, a eso es que nos lleva en esta primera exhortación, en lo que hace. Y nosotros encontramos, hermanos, en la palabra de Dios, algunos evidencia que nos enseña a hombres que desearon la palabra de Dios de esa manera. Si leemos nosotros los 176 versículos del Salmo 119, nos vamos a dar cuenta que es un poema de amor para la palabra de Dios. Yo no se los voy a leer todos acá y se los dejo de tarea para que le entre el deseo. El Salmo 119, sí, es el más largo, hermano. Pero todo lo que dice tiene que ver con el darle la importancia a la palabra del Señor. Nomás déjenme leerle algunos cuantos. Mire, el verso 16 del Salmo 119 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Más adelante el salmista en el verso 43 dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Verso 72: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mire el valor que le dan. Cuando hace esta expresión en ese verso 72, poniendo la palabra como decir, si tengo oro y plata, mejor me es. Como él dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Verso 93, siempre del capítulo del Salmo 119. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Estos son sentimientos que expresa a alguien que desea la palabra de Dios como algo que le alimenta, como algo que le sustenta. Dice el verso 131, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Verso 162, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Y podríamos leer los 176 versículos del capítulo 119 y todos están, hermano, refiriéndose a elogiar, a saber qué tan importante es la palabra de Dios para el salmista. Y eso es lo que trata de transmitir el apóstol Pedro cuando hace esta exhortación de que pueda haber un deseo, un anhelo de que nosotros podamos ver en la palabra un alimento, un deleite, un descansar, que ahí te va a vivificar. Todo lo que tú quieres saber de Dios está revelado en la palabra de Dios.
Y esa es la que produce el crecimiento. Y por eso es el siguiente punto. La razón de esta exhortación es porque la palabra que nos dio vida es la que nos sustentará para el crecimiento. Por eso es que te hace la comparación. Él dice que la madre es la que alimenta al niño y él no va a buscar en otro más que en la madre. De igual manera, si usted ve el contexto del pasaje que nosotros estamos leyendo, que se encuentra en el capítulo 1, es decir, un poquito antes del versículo que hemos leído, allí encontramos que el apóstol nos lleva a ella como la fuente que nos dará el crecimiento. Y el versículo pues que hemos estado mirando ahorita, el 2, tiene su contexto, es decir, en la parte anterior, y vamos a leerlo ahí, 1 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el 22 en adelante para entender por qué él dice desead como niño recién nacido, porque había sucedido ya antes algo en nuestras vidas. Y ahí desde el verso 22 en adelante del capítulo 1 de la primera carta dice esto: y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Mira el 23, aquí es donde está lo que dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y sigue el 24 diciendo ahí la comparación que el hombre natural va a morir, pero el espiritual va a permanecer. El que ha nacido de la palabra permanecerá para siempre. Y por eso esa palabra que encontramos más adelante en el capítulo 2, donde él dice desechando pues, es decir, ya que fuiste nacido de la palabra, pues es la palabra la que nos va a alimentar para darnos el crecimiento. Así como la madre que dio a luz es la que alimenta y sustenta al recién nacido, de la misma manera al que ha renacido de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, porque fue Él que nos convenció, y por la palabra del Evangelio nosotros conocimos la verdad y esa verdad nos hizo nacer de nuevo. Entonces esa misma palabra es la que nos va a sustentar para el crecimiento. No hay otra forma, no hay otra cosa que nosotros podamos hacer para poder tener el crecimiento. Todo nos va a llevar a la palabra de Dios. Lamentablemente ahora hemos buscado diferentes cosas, pero eso lo que está haciendo nomás es desviándonos o entreteniéndonos, pero no dándonos un crecimiento que necesitamos espiritual para nosotros poder vivir la vida que el Señor ha diseñado para que nosotros la vivamos agradando a Dios. Por eso es muy importante el que entender que así como nosotros hemos renacido de la palabra de Dios, busquemos en ella el alimento para el crecimiento. Cuando entendemos esto, entonces vamos a ver o a desear como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios. Va a haber un deseo, es decir, quiero conocerla, quiero alimentarme. Aquí nosotros hemos tratado en los años pasados de poder formar un hábito de lectura de la palabra. Por esa misma razón, porque todos necesitamos crecer. Sin el conocimiento de la palabra de Dios, no vamos
a desarrollarnos, no vamos a crecer, porque es la palabra la que nos da ese crecimiento. Y así como el niño recién nacido desea y se alimenta de la leche de la madre para su crecimiento natural, así el creyente, siendo renacido de la palabra, debe buscar alimentarse de ella para el crecimiento espiritual. Pues con ese propósito fue que Dios reveló la palabra. En la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17 dice eso: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra del Señor, alimentarnos para darnos ese crecimiento. Si quiero que Dios se manifieste en mi vida, debo sumergirme, hermano, en la palabra, conocer de la palabra de Dios, y entonces veremos el poder de Dios, lo sobrenatural, porque conoceremos de lo que Él nos ha dado. Muchas de las carencias que tiene el cristiano en su vida es porque no conoce de todas las bendiciones que Dios le ha dado como hijo. Y como no las conoce, no las disfruta o no las obtiene, porque no sabe que están allí para Él. Por eso lo que leíamos en el Salmo 119, por eso es el más largo, hermano, porque el salmista cada vez que reflexionaba en lo que la palabra hacía, le daba por escribir, sabiendo que había una fuente inagotable que lo ayudaba a poder sustentarse. Pero como dije al principio, que el crecimiento no viene de una forma natural, sino que debemos desearlo nosotros, entonces es que debemos entender que hay que vencer obstáculos. Y el mismo apóstol, en la exhortación que hace al principio, en el verso 1, él habla y dice esto: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las detracciones. Desear. O sea, que tiene que haber algo antes para que la palabra pueda hacer un efecto en nosotros. Tenemos que hacer una acción nosotros, porque la vida cristiana fue diseñada para vivirla en comunidad, en armonía. Y para eso es necesario ese crecimiento espiritual, para que nosotros podamos estar unidos y poder de esa manera crecer como miembros de la familia de Dios. Pero ahí es donde necesitamos nosotros hacer esta parte donde Él dice: ya que fuiste nacido, lo que leímos en el capítulo 1, de la palabra de Dios, te tienes que alimentar de ella, pero debemos desechar. Cuando habla esto de desechar, es como despojarse, quitarse de encima toda malicia. Cuando esta palabra encierra todo lo que nos inclina a hacer el mal con engaño y falsedad. Quítese toda malicia, hipocresía. Esto es pretender ser algo y no serlo. En términos de la vida cristiana, es pretender agradar a Dios de labios, pero que nuestro corazón está lejos de sus mandamientos. Y eso tiene que quitarse para nosotros poder tener
ese deseo de buscar de la palabra de Dios. Y son cosas que nosotros tenemos que trabajar en ello. Eso no va a venir que alguien más lo va a hacer, es nuestra responsabilidad. Quítese vosotros, dice, toda malicia, toda hipocresía, toda envidia. Bien interesante cuando estaba viendo la definición de esta envidia, dice, es sentir dolor y tristeza por el bien de los demás. Diga que me duele cuando le va bien al otro. Esa es envidia. Me molesta, me entristezco que le vaya bien. Que lo que el otro tiene yo quisiera tenerlo yo y que no lo tenga él. Por eso que dice que se quite, deséchalo, despójate de eso. Y entonces podrás despertar el deseo de poder ir a la palabra del Señor. Detracciones. Y esto cuando habla allí incluye muchas actitudes negativas que hay en la persona que han sido puestas o están allí por consecuencia de la vida de pecado y que se han mantenido y la persona ha renacido de la palabra, pero estas son cosas que uno tiene que entregarle al Señor. En el proceso del crecimiento tiene que saber que tiene que abandonar, despojarse. Es sinónimo de difamación, calumnia, maledicencia, engaño, trampa, todo eso donde dice de todas detracciones. Y esa es la labor que nosotros debemos hacer, porque nuestra naturaleza caída está afectada. Y eso no nos deja a que nosotros podamos desear. Por eso cuando después que él explica si has nacido de nuevo, si has gustado de la benignidad de Dios, dice, desechad pues, es decir, por esta razón desecha todo eso. Y ya en el 2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. Es la única. Vuelvo y repito, insisto en esto, porque a veces aquí nosotros no hemos puesto atención y hemos pedido al Señor que nos dé ese crecimiento. Y a veces nosotros decimos, Señor, avívanos, y pensamos que el avivamiento va a venir algo literal de arriba. Pero el crecimiento viene por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto conoce de la palabra de Dios y la obedece? ¿Cuánto usted se desarrolla espiritualmente? Y ahí es donde existe la madurez espiritual. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que está en Efesios, él dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien se lleno del Espíritu Santo. Mire, esta llenura tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Aunque a veces se aplica de diferentes maneras, o algunos piensan que el ser lleno del Espíritu Santo es pasearse por todo el altar gritando, haciendo cosa y media, sin obedecer la palabra de Dios. Pero cuando uno lee en el contexto, en la interpretación correcta de lo que quiere decir, ser lleno del Espíritu Santo, está diciendo ser lleno del conocimiento de la palabra de Dios, porque eso nos va a traer crecimiento y madurez espiritual. Vas a poder entender cómo el Espíritu Santo trabaja, cómo Dios obra. Vas a saber esperar en la dificultad, en los problemas, porque hay una madurez espiritual. Si no hay conocimiento, vamos a estar débiles espiritualmente y cualquier cosa nos va a afectar porque no hay una preparación. Es como el cuerpo cuando está muy frágil, que no tiene defensas. Cualquier cosa le afecta. Pero cuando está con defensa, sabe soportar los embates de la vida,
Lo que viene se defiende. Es lo mismo la vida del cristiano. Si no se alimenta espiritualmente, no crece, cualquier corriente de doctrina, y lo habla el apóstol Pablo, dice que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier corriente de doctrina. ¿Por qué? Porque cuando estás cimentado en la palabra del Señor, no hay argumento que te pueda apartar cuando tú conoces la palabra de Dios. Porque tú sabes que el cielo y la tierra va a pasar, mas su palabra no va a pasar. Vas a saber esperar el tiempo de Dios. Cuando Él va a obrar, vas a conocer que Él tiene el control y vas a sentir esa fuerza de parte de Dios porque conoce la palabra de Dios. Y ese es el trabajo nuestro. Eso es lo que debemos conocer. Y a veces se hace muy anticuado ahora, si tú ves todo lo que se presenta en los altares últimamente, en las congregaciones, en las iglesias. Se ha olvidado de confrontar al cristiano con la palabra de Dios. Si está mal, tiene que hacérsele saber que tiene que arrepentirse, hermano, que tiene que ponerse a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. No nos engañemos. Por eso dice, despojados de todo engaño. Porque no podemos estarnos engañando pretendiendo que vamos a ir al cielo cuando no estamos haciendo lo que Dios demanda como estilo de vida. Y es necesario a veces que se nos diga, o decirlo, o entenderlo, asimilarlo y vivirlo. De otra manera no vamos a llegar allá. Cuando nosotros buscamos el llenarnos del Espíritu, es eso, conocer la palabra. Conocerla, porque eso es la palabra. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso cuando leímos ahí en uno de los versos que él dice que abrí mi boca esperando los conocimientos, porque es el Espíritu el que nos da ese conocimiento, esa llenura por el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando leemos ahí nosotros, alguien me busca ahí, Efesios 5:18. Hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Estamos ahí? ¿Alguien lo lee fuerte para ver que nos escuchen ahí? Amén. ¿Todos están allí en esa porción? Mire lo que dice el 19, para que entendamos. Dice, hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿De dónde va a salir, hermano, los salmos, los himnos, los cantos espirituales? Del conocimiento de la palabra de Dios. El lleno del Espíritu es aquel que conoce la palabra del Señor. Es aquel que se ha llenado con la leche espiritual no adulterada. Muy interesante ponerle atención a eso, no adulterada, porque a veces uno oye palabras que a veces dicen, oh, el Señor dice, pero uno tiene que llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Que tengo que asegurarme que no esté adulterada, que no esté estirada. Digo estirada en el sentido de que a veces queremos acomodar la palabra de Dios al estilo de vida que estamos viviendo, pero la palabra no cambia. Leemos al final, cuando en el libro de Revelaciones dice, ay de aquel que le ponga una tilde a esta palabra revelada.
No se le puede ni poner ni quitar. Es tal y como es. Y esa es la que nos va a dar el crecimiento. Esa es la que nos va a ayudar a podernos formar. Y esa debe ser nuestro deseo. El poder sentir que, como el niño, yo lo dejo con esto y espero que esta comparación nos pueda ayudar, hermano. Y remontarnos en la acción que hace el recién nacido para alimentarse. Y si eso no provoca en nosotros un tipo de deseo de esa manera por la palabra de Dios, tenemos que examinarnos y mirar si hay algo que se está oponiendo, si hay obstáculos, cuáles son lo que está deteniéndonos. Porque a veces podemos decir, ay, es que me da sueño, es muy aburrido. Pero deben saber cuál es el beneficio, el propósito de poder crecer es para que nosotros estemos preparados para lo que el Señor quiere hacer con nosotros aquí y listo para cuando Él nos llame a su presencia. Por eso yo siempre cuando enseño en la clase acerca de la justificación en el capítulo 8 de Romanos, que uno puede estar seguro, hermano. Si tú vas a estar preparado para pasar con el Señor, cuando Él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra me dice. Y cada uno sabe cómo anda. Tú sabes cómo anda, en el Espíritu o en la carne. En alguno de los dos tenemos que andar. ¿Cómo puedo tener la seguridad? Porque lo he conocido en la palabra. Me he dado cuenta que es la palabra la que me instruye, es la palabra la que me redarguye, es la que me enseña a saber qué debo hacer y de esa manera se va desarrollando el hombre espiritual. Por eso yo siempre enseño, digo, esto no es cuestión de cronología, de tiempo. Cuando la persona a veces se atiene, oh hermano, yo tengo 30 años de ser cristiano, así que a mí no me puede decir nada. Usted apenas acaba de nacer. Es que el crecimiento espiritual viene por el conocimiento y la obediencia de la palabra del Señor. Si conoce y obedece, tú vas creciendo y vas a ayudar a vivir ese estilo de vida que ya Dios lo diseñó, hermano, porque Dios Él dio todo lo necesario, Él nos dio de su Espíritu, que nos da la capacidad de vivir en unidad. Por eso cuando Él ora que sean uno como tú y yo somos uno. Él no va a estar pidiendo algo que nosotros no podamos hacer, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos fue dejado para podernos llevar a esa unidad. Y el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de nosotros podernos despojar. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. A veces esta última palabra a nosotros se nos olvida. Porque sabemos que tenemos poder en el nombre del Señor, podemos echar fuera demonios. Pero nos ha dado la capacidad también de ese dominio propio. No puede decir uno, es que no puedo, no, es que no quiere. Por eso cuando dice desead, es algo que tiene que haber, una intención de parte nuestra, el querer hacerlo. Pero si no, nadie tampoco lo va a forzar. Por ese libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros. Y allí es donde nos encontramos las diferentes niveles espirituales. Y Dios va a tratar con nosotros de acuerdo a cuánto nosotros vamos creciendo. No le pida a Dios que le dé algo cuando usted no está capacitado para poderlo llevar o desarrollar o ministrar. Porque Dios mira hasta dónde tú has crecido espiritualmente. Usted no le va a dar su carro al niño de 10 años. No, ¿verdad? Que lo maneje.
¿Por qué? Porque no ha crecido suficiente, ni sabe cómo hacerlo. A lo mejor ni los pedales alcanza. Y a veces nosotros en nuestras oraciones al Señor le pedimos aquello en lo cual no estamos capacitados para llevarlo todavía. Necesitamos todavía alimentarnos de la leche espiritual para formarnos. Y por eso es que a veces hay tanta disensión en el pueblo de Dios, hermano. Porque algunos quieren andar haciendo cosas que no han entendido, ni saben todavía, ni saben cómo aplicarla ni a su propia vida. Porque no la han asimilado, no la han comprendido, pero que la palabra está allí para podernos enseñar, para poder crecer en ella y darnos esa formación de tal manera que vamos a ser de bendición, hermanos, unos con otros. No hay nadie que salga sobrando dentro del cuerpo de Cristo. Somos parte de ese cuerpo. Y la palabra es la que nos ayuda, nos enseña que nosotros podamos vivir de esa manera, pero necesitamos desearla, necesitamos alimentarnos de ella. Y usted va a buscar la forma. Cada quien debe tener la mejor manera cómo poderse alimentar. ¿Cuál es la mejor manera que lo llena? Pero asegúrese que no sea adulterada. Asegúrese que no sea un suplemento. Porque todas las ayudas que hay de literatura para poder entender la palabra están bien, hermano. Pero no pueden reemplazar la autoridad máxima que es la palabra revelada. Eso tiene que estar por base, por fundamento. Yo puedo ocupar comentarios, libros de lo que me hablan acerca de cómo entender un pasaje, pero nunca puede suplir o reemplazar la autoridad que la palabra representa, porque por ella es que me hace crecer espiritualmente. Eso es lo que hace la diferencia en la persona que ha entendido y sabe de que necesita crecer, conocer de la palabra de Dios, utilizar cualquier estrategia, método que usted tenga, pero que pueda haber un deseo. Y esa es mi oración hoy en este año, que como iglesia, hermanos, podamos tener ese deseo de conocer de la palabra del Señor. Que no lo sienta como una carga, como una imposición, sino como un deleite. Como decía que el salmista, que dice que tu palabra es como miel a mi paladar. Es más valiosa que el oro y la plata. Y aquí es donde nos lleva a nosotros a la reflexión. Si nosotros decimos, hermano, mira, ahí está una Biblia. Y ponen un trocito de oro, ¿cuál elegimos? Y así pues, el trocito, después me compro unas cuantas Biblias. Pero lo que estaba poniendo el salmista era en cuestión de valor. Él decía que mayor es o mejor es para mí tu palabra que millones de oro y plata, en cuanto a valor representa. Pero es muy importante entender si nosotros le damos ese valor a lo que tú tienes en tus manos ahora. Esa es la verdad de Dios revelada, hermano. Es la palabra de aquel que nos dio vida, de aquel que tiene diseñado todo qué va a pasar con nosotros en la eternidad. Y saber que nosotros tenemos esta bendición de poderla tener en nuestras manos es poder vivir agradecidos con Dios. Y que en cualquier momento ahora a través de los dispositivos electrónicos nosotros lo podemos tener en diferentes versiones y tú lo puedes comparar en el lenguaje que más lo puedas entender. Pero debemos desear. Y si no lo intentamos,
no va a crear un hábito. Un hábito es algo que se logra a través de la práctica, de hacerlo repetitivo. Y le va a encontrar el sabor y el deleite cuando usted ve los estatutos establecidos para los hijos de Dios. Cuando comenzamos a leer las promesas de Dios y lo que Dios dice, va a haber más confianza, va a haber más seguridad, hermano, en lo que Dios tiene para sus hijos. Y la vida va a cambiar. Tu estilo de vida va a cambiar en cuanto a la relación con Dios. Porque vas a saber esperar en Dios. Vas a confiar que hay promesas de Dios para nuestras vidas. En cualquier etapa de la vida, en cualquier circunstancia, por lo que estemos pasando, siempre Dios tiene una respuesta para nosotros en la palabra de Dios. Y es allí donde nos lleva esta exhortación de hoy en este día, que nosotros podamos tener ese deseo de poder buscar ese alimento que nos da el crecimiento. Dice que por ella crezcáis para salvación, termina diciendo el apóstol. Así es que si nosotros, hermanos, obedecemos la orden de desear la palabra de Dios, que es la única fuente de alimento para el crecimiento espiritual, y desechamos todo aquello que se oponga para que nosotros busquemos y alcancemos el propósito que Dios ha diseñado, que nosotros podamos ser semejantes a Jesucristo, que es la meta del cristiano. Hoy estamos nosotros ya casi terminando un devocional que dice sé como Cristo. Y esa es la meta. ¿Cómo voy a saber ser como Cristo? Mirando cuáles son sus cualidades, las virtudes que Él tiene y cómo Él se comportó en la tierra para podernos enseñar. Y la palabra es la que nos enseña todo ese proceso y saber de que es un proceso continuo. Y hasta cuando partamos con el Señor, como dice el apóstol, entonces le veremos cara a cara, tal como Él es. Ahorita nosotros miramos así como un poquito como en un espejo, pero entonces le veremos tal y como Él es. Que el Señor nos pueda ayudar a poder crecer, hermano. Si Él nos da la forma cómo hacerlo, está en cada uno de nosotros el que podamos decidir si queremos crecer. Que el Señor pueda poner en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, ese deseo. Vamos a ponernos de pie.